La andragogía de Malcolm Knowles, teoría y tecnología de la educación de adultos. Universidad Cardenal Herrera, CEU, Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología. Un ensayo de Iluminada Sánchez Domenech, dirigido por César Casimiro Elena y Dr. Mariano Rubia Avi. Introducción. Malcolm Shepard Knowles, considerado el padre de la andragogía, nace en 1913 en Montana, Estados Unidos, y fallece en 1997. Aunque la andragogía surge en Europa, donde recibe mayor aceptación desde el principio, Knowles se propuso elaborar una teoría unificada con una vertiente tecnológica y extendiendo su aplicación a la formación en las organizaciones. En 1940 asume el cargo de director de educación de adultos de la INCA de Boston, hasta que fue reclutado por la Marina de Estados Unidos en 1943. En 1946 se trasladó a Chicago para trabajar como director de educación de adultos de la INCA. Mientras trabajaba en su maestría en la Universidad de Chicago, que obtuvo en 1949, desde 1951 a 1959 trabajó como director ejecutivo de la Asociación de Educación de Adultos de Estados Unidos y continuó su doctorado en la Universidad de Chicago. Allí comienza un nuevo programa de educación de adultos a través del cual empieza a experimentar con nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, implicando a los alumnos en el proceso de diseño del programa formativo. Knowles cuenta que diseñaba sus cursos para que sonaran formalmente académicos, pero en realidad estaban organizados como proyectos planificados por los propios estudiantes. Cuando se dio cuenta de que a la universidad no le interesaba lo que hacía dentro de su aula, siempre y cuando entregase sus calificaciones al final del semestre, comenzó a experimentar con un currículum basado en competencias y con la evaluación de desempeño en lugar de test y otras innovaciones. La investigación-acción dio a Knowles la oportunidad de llevar a la práctica las teorías que iban surgiendo en el ámbito académico y de elaborar la suya propia. En 1959 aceptó una plaza en la facultad en la Universidad de Boston como profesor asociado de educación de adultos. Durante los 14 años que estuvo en la Universidad de Boston, Knowles afirma que aprendió mucho de la política universitaria y de cómo los estándares académicos a menudo interfieren en el aprendizaje. Pero lo más importante para Knowles durante esta etapa en Boston era el laboratorio viviente del que disponía para ensayar con la andragogía.
Cuando se dispone a marcharse a la Universidad de Boston, pensó que el modelo estaba lo suficientemente maduro como para hacer una base sólida sobre la que seguir investigando y teorizando. Su marcha de Boston en 1974 estuvo motivada por la llamada del director del Departamento de Educación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, cuya respuesta al preguntarle Knowles lo que iba a hacer allí fue: haz lo que tú quieras hacer siempre que vengas a ayudarnos con el desarrollo del personal. Esta libertad era algo que Knowles no podía rechazar y que le permitió seguir investigando y desarrollando su teoría hasta los 65 años de edad obligatoria de jubilación en la universidad. Una vez jubilado, Knowles continuó impartiendo conferencias sobre las necesidades organizativas de la universidad y ejerciendo como profesor adjunto en la Union Graduate School y en el Fielding Graduate University de Santa Bárbara. En el momento de su muerte en 1997 había publicado aproximadamente 230 artículos y 18 libros sobre educación de adultos y sobre la andragogía y su aplicación en diferentes tipos de organizaciones y contextos, al mismo tiempo que iba ganando adeptos y detractores. La distinta denominación con la que se refería a la andragogía en sus sucesivas publicaciones se convertía en munición para aquellos que querían desterrar del mapa de la educación de adultos la palabra andragogía por motivos diferentes, algunos de los cuales veremos a continuación y otros a lo largo de este trabajo. Así, sistema de principios alternativos, modelo de supuestos acerca del aprendizaje o marco de trabajo conceptual que sirve de base para una teoría emergente, o teoría del aprendizaje adulto. Son algunos de los términos con los que se refiere a la andragogía, haciendo de esta forma concesiones a sus críticos que llenaban artículos en torno a esta diversidad terminológica, muchas veces interpretada como falta de convicción y otras como claudicación ante las críticas de los vencedores. Cuando Knowles conoció el término andragogía a mediados de los 70, le pareció un concepto organizador adecuado de lo que se conocía desde la experiencia y la investigación de las características únicas de los alumnos adultos. 1990. En sus escritos explicaba: pedagogía deriva de las palabras del griego peid, que significa niño, y agogus, que significa dirigir. Entonces, pedagogía significa literalmente el arte y la ciencia de enseñar a los niños. Knowles, 1990. Luego a Knowles le pareció adecuado el término que cambiaba la raíz peid por la de andras, cuyo significado es hombre. El término recogió numerosas críticas por supuestas connotaciones machistas al excluir el sexo femenino. Por ejemplo, Maureen
1989, defiende que el uso del término andragogía en el sentido de la educación de adultos y el término pedagogía en el sentido de la educación de los niños es etimológicamente incorrecto, puesto que, aunque pedagogía deriva del país que significa niño, desde la antigüedad pedagogía también ha defendido la educación en general, sin referencia a la edad de los alumnos. La autora propone teleios en lugar de añer, que es la palabra griega para el término inglés adult. Andragogía, añade la autora, podría sustituirse por teleiagoge, un término que incluye a adultos de ambos sexos. El problema de la adopción del término que la autora propone es, a nuestro parecer, su oposición a uno de los principios antropológicos de la educación, en la medida en que supone acabamiento, perfeccionamiento completo. Por su parte, Davenport, 1987, propone definirlo como el arte y la ciencia de facilitar el aprendizaje adulto, aunque ampliándolo a el arte y la ciencia de enseñar y facilitar el aprendizaje de los adultos. El debate sobre el término que da nombre a la andragogía también existe en pedagogía. Así, encontramos a los que piensan que el término pedagogía debería desaparecer y sustituirse por el de ciencia de la educación, denominación a la que consideran más práctica al acabar la educación tanto formal como informal a lo largo de toda la vida y la formación integral de la persona, no solo a los contenidos instructivos. Escolano, 1978. Otro punto de controversia que encontramos en la literatura de la educación de adultos es el que se refiere a la dicotomía andragogía versus pedagogía que Knowles propició a través de sus primeras publicaciones y que luego iría suavizando en publicaciones posteriores. De hecho, el subtítulo del libro, The Modern Practice of Adult Education, en la edición de 1970 era Andragogy versus Pedagogy. En 1980 argumenta que la pedagogía es una ideología y define ideología como un cuerpo sistemático de creencias que requiere lealtad y conformidad por parte de los adeptos. Por otra parte, la andragogía dice no es una ideología, es un sistema de principios alternativos que no excluye los principios pedagógicos, mientras que la pedagogía sí lo hace. El principio antropológico del inacabamiento del ser humano, del que a su vez se deriva su necesidad de educación, y del fundamento humanista y andragógico en particular, por el que el ser humano posee un potencial de autorrealización infinito en constante autodesarrollo y crecimiento. En 1990 ve ambas disciplinas como extremos de un mismo espectro, como dos modelos alternativos que el educador tiene la responsabilidad de contemplar y que deben probarse como hipótesis en cada situación particular. La palabra situación volvió a atraer las críticas, aunque Knowles explica lo que entiende por situación en el sentido de elegir el modelo en función de la materia, de la motivación del alumno,
del contexto y del conocimiento previo y como consecuencia de la dependencia del alumno respecto al profesor en un tipo de aprendizaje concreto. El adjetivo situacionalista ya estaba impreso en la literatura de la educación de adultos. La individualización, contextualización, etcétera, establecidos como principios pedagógicos, da lugar al calificativo de situacionalista. Merriam, Caffarella y Baumgartner, 2006, en el que percibimos cierto matiz despectivo en el caso de la andragogía, suponiendo que constituye la renuncia a sus aspiraciones de constituir una teoría general. La teoría crítica es otro de los frentes abiertos contra la andragogía de Knowles. Los teóricos de esta corriente de la filosofía y de la sociología acusan a Knowles de haber despojado a la educación de adultos de su potencialidad de cambio contra el orden social existente, posicionándose del lado del capitalismo y de la reproducción social, marginando así a los desfavorecidos y reduciendo la educación de adultos a la formación vocacional. Si bien es verdad que Knowles dedica gran atención a la formación en las organizaciones, el rol que el autor atribuye al desarrollador de recursos humanos HRD en adelante no está exento de una responsabilidad de cambio hacia una organización educativa y democrática, como veremos en este trabajo. Por otra parte, es una realidad que la formación de adultos se inscribe por otra parte, es una realidad que la formación de adultos se inscribe de forma mayoritaria en el ámbito laboral o bien conlleva inherentes intereses vocacionales por parte del alumno, y es que, de acuerdo con Lancho, 2007, conviene tener en cuenta que uno de los elementos básicos que definen la incorporación de los adultos a procesos formativos es que estos les resulten útiles y que en una elevada proporción la utilidad guarda una relación directa con los aspectos profesionales. De ahí la importancia que tiene la formación orientada hacia este ámbito. Desde esta perspectiva, el interés de Knowles por los contextos organizacionales y empresariales parece coherente con la realidad de la mayoría de las personas adultas. En cualquier caso, humanismo y formación vocacional no tienen por qué ser incompatibles, como tampoco tienen por qué serlo la formación basada en competencias y el fomento del pensamiento crítico, por ejemplo, y esta es la postura conciliadora entre dos polos ideológicos que interpretamos en Knowles como seguidor de la filosofía educativa progresista de Dewey. Estas y otras cuestiones y controversias que envuelven la andragogía de Knowles irán apareciendo a lo largo de este trabajo, por lo que no nos extenderemos más aquí. Por otra parte, nuestras inquietudes eran muy diferentes. Cuando nos planteamos el tema de este trabajo, surgieron varios interrogantes. 1. ¿Constituye la obra de Knowles una teoría general de la educación de adultos? ¿Es susceptible de ser estructurada en los elementos nucleares de una teoría de la educación? ¿Es una teoría limitada, teoría del aprendizaje adulto? ¿O
o una teoría formal que precisa ser actualizada en los elementos sustantivos. 2. En la andragogía de Knowles, un producto anacrónico anclado. ¿Es la andragogía de Knowles un producto anacrónico anclado en un momento histórico? ¿O podría ser contemplada desde nuestro momento cultural y contextual, imprimiéndole un sentido evolutivo sin que pierda coherencia y vigencia? 3. ¿Están fundamentadas las críticas de la andragogía de Knowles? ¿Suponen estas críticas motivos para descartar la andragogía? ¿O, por el contrario, aportan nuevos enfoques que deberían ser incorporados? 4. ¿Justifica la teoría andragógica una tecnología diferenciada de la tecnología pedagógica? 5. ¿Cuál es el lugar que ocupa la andragogía en la ciencia o las ciencias de la educación y con respecto a la pedagogía? Si la obra de Knowles pretende constituirse en una teoría general de la educación de adultos, entonces deberá adoptar una estructura de una teoría práctica que garantice que determinado objetivo educativo es deseable y recomendará determinados procedimientos para alcanzar ese objetivo. Moore, 1980. De acuerdo con Knowles, 1990, las teorías sobre el comportamiento humano también conllevan principios sobre la naturaleza humana, el propósito de la educación y los valores deseables. Knowles, 1990. 2. Esto supone adoptar ciertos supuestos, según Moore, supuestos acerca del fin o los fines de la educación, supuestos acerca de la naturaleza de quienes deben ser educados, supuestos acerca del conocimiento y los métodos que se consideran apropiados para transmitirlo. Tras una lectura selectiva de la obra de Knowles, observamos que carecía de la estructura propia de una teoría de la educación formal que facilitase su descripción, comprensión y fundamentación desde la perspectiva de los estudiosos del ámbito educativo. El orden de los distintos apartados parecía haber sido elegido al azar o, en todo caso, alejado de la ortodoxia académica pedagógica en cuanto a la delimitación de las disciplinas y los objetivos del conocimiento que la componen. En sus escritos, Knowles mantiene en tono de charla más bien informal con el lector o lectora que presupone educador o educadora de adultos interesados en la andragogía. Percibimos que, a pesar de ser susceptible de ser organizada bajo los principales elementos de una teoría formal, Knowles había centrado su atención en los aspectos sustantivos, lo que la hacía vulnerable al desfase y a la crítica global. La posibilidad de responder a estos interrogantes, dado el estado de la cuestión, pasaba en primer lugar por interpretar desde nuestras circunstancias históricas y culturales el trabajo de Knowles y, en segundo lugar, organizarlo bajo el prisma de la teoría de la educación y sus elementos nucleares. En este sentido, y siguiendo a Gargallo, consideramos que los objetivos de conocimiento de una teoría de la educación deben abarcar un cuerpo de conocimientos y una reflexión acerca de qué es la educación y los procesos educativos,
una dimensión teleológica y axiológica que implique una reflexión sobre los fines de la educación, el marco sociocultural de la educación y de las profesiones y agentes educativos, que incluya factores culturales, económicos y políticos que permitan concretar los fines educativos. El conocimiento disponible sobre el educando, su educabilidad, así como sus bases bioantropológicas, el funcionamiento del cerebro, etcétera. Teorías del aprendizaje y teorías de enseñanza desde una lectura pedagógica. La teoría de la educación es aquí entendida como un saber fundamentalmente interrogador. Fulat, 1992. De acuerdo con Savicevic, 2012, la investigación en andragogía no se puede reducir a las técnicas de investigación, sino que debe incluir la teoría también como base de la investigación para la comprensión. Y de acuerdo con Peñalver, la teoría es un modo peculiar de pensamiento crítico, autorreflexivo y comprensivo que media entre la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, se identifican las dimensiones en la teoría de la educación, la que tiene por debajo objeto, el objeto de describir, explicar, interpretar, comprender, dimensión teórico-científica, y la que tiene por objeto transformar, dimensión normativo-tecnológica, el proceso educativo en general. Gargallo, 2002. La dificultad puede consistir en mantener un adecuado balance y conexión entre teoría y práctica. Una de las manifestaciones del hecho de no considerar la teoría educativa frente a la práctica, según Hill, 2011, es que se ha pasado a reivindicar casi como único criterio de validez epistemológico aquel conocimiento pedagógico que tenga una aplicación lo más directa posible en la práctica. Para el autor, si la teoría educativa dice algo de la acción o la práctica, no es por ser teoría, sino por tener como objeto la educación. Comillas, debemos concentrarnos, no exclusivamente, pero sí de modo relevante, en las tareas teóricas de explicar, comprender, sintetizar la realidad educativa. Comillas. Medina, 2001, explica así la relación entre la teoría y la práctica educativas. La reflexión teórica de la educación ha de ser una teoría de la práctica y para la práctica, una teoría que tiende a fundamentar la práctica de la que surge y a la que sirve y orienta. Knowles también se posiciona en este doble sentido de la teoría. Una buena teoría debe proporcionar explicaciones del fenómeno tanto como guías para la acción. Podemos afirmar de un modo quizás excesivamente sintético que la tecnología educativa responde al cómo, en palabras de Aznar y Gargallo, citados por García y Ruiz. La tecnología es, pues, una forma de intervenir sobre el proceso educativo, praxis posibilitada por la aplicación sistemática de conocimientos científicos y teoría, y el uso de instrumentos de acción, técnicas orientados a la consecución de determinados objetivos. No se trata, por tanto,
de una mera aplicación irreflexiva de un repertorio de técnicas, sino que exige considerar los contextos, situaciones, condicionamientos, etcétera, teniendo en cuenta al mismo tiempo la naturaleza y las características del sujeto al que va dirigida esa acción y de su contexto histórico y sociocultural particular. García y Ruiz. Para Moore, 1980, todo educador debe ser un teórico general en el sentido de que debe elegir unos supuestos valorativos y los métodos para lograrlos. Knowles enfatiza el papel de la teoría para los educadores como fundamento para la toma de decisiones. Una teoría nos permite tomar decisiones confiables y fundamentadas y explicar y defender por qué tomamos las decisiones que tomamos. Todo lo anteriormente expuesto justifica la estructura y contenido de este trabajo, sus elementos constituyentes y sus objetivos de conocimiento. El capítulo primero trata de rastrear las raíces de los principios de la educación andragógica de adultos, como son el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje autodirigido y el autodescubrimiento del conocimiento, el aprendizaje experiencial, la relación no jerárquica entre profesor y alumno, etcétera, y que nos ayudan a comprender la naturaleza de la educación de adultos. El surgimiento y el desarrollo de la andragogía hasta la actualidad forman parte también de este capítulo en distintos apartados con el fin de acercarnos al estado actual de la teoría. La filosofía de la educación ocupa un lugar preponderante en los capítulos 2 y 5, donde son analizados los fines, las competencias y los objetivos de la andragogía, así como la psicología y sus prescripciones para la concreción de los mismos en competencias y objetivos en el capítulo 5. La consideración del concepto de competencia hace ineludible al hablar de educación y formación en la actualidad, así como la inteligencia emocional y las competencias emocionales. Knowles fallece en 1997. En esta fecha, la educación basada en competencias en los Estados Unidos ya era una realidad en la formación laboral y Knowles la incorporó a su teoría. En Europa, el concepto de competencia aplicado a la educación no llegó hasta 1999 con los acuerdos de Bolonia. Es por esto que hemos creído conveniente incluir un apartado que desarrollase el concepto de competencia, que además nos sirviese para asentar el concepto de competencia emocional. Así, en el ámbito académico educativo, empieza a reconocerse que la humanización del hombre radica en su capacidad para amar y en su desarrollo afectivo y moral. Prieto, 2011. La naturaleza y característica del alumno adulto, sus diferencias individuales y su motivación se analizan en el capítulo 3. En este capítulo se exponen también los supuestos de la andragogía acerca del alumno adulto, pero además era necesario seguir el rastro a aquellos elementos que Knowles contempla en su trabajo hasta el presente. Para este cometido se hacía necesario una exploración de las nuevas aportaciones teóricas sobre la inteligencia en la adultez, los estilos cognitivos, la dominancia cerebral, el concepto de la sabiduría y la inteligencia emocional, para completar y actualizar la visión
de lo que significa persona adulta en la actualidad. En el capítulo cuarto está dedicado el educador de adultos a su perfil como facilitador de aprendizaje, a sus funciones y a la interacción didáctica que establece con el adulto en situaciones de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al contexto social, político y económico que desarrollamos en el capítulo 6, hemos creído conveniente comprobar el desarrollo del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida en el actual entorno global y postmoderno, desde dos perspectivas diferentes, la de la Unión Europea y la OCDE, Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, frente a la del paradigma del desarrollo humano. La sociología y la economía de la educación son disciplinas claves para la comprensión de los condicionantes contextuales de la educación en general y de la educación de adultos en particular, así como para la formación para el empleo. Uno de los contextos naturales de la formación de adultos son las organizaciones. En este ámbito, la tendencia ha sido la de enfatizar el reconocimiento respecto y tratamiento de las emociones e intereses, así como el aprendizaje y desarrollo constante de todos los miembros de la organización, siguiendo la línea del humanismo organizacional adoptada por Knowles. Esta tendencia queda reflejada en dos paradigmas del management moderno: la inteligencia emocional de las organizaciones y las organizaciones que aprenden, que trataremos en el capítulo séptimo. En la teoría de la educación, las teorías de aprendizaje como base para las teorías y la enseñanza, y por tanto también estas son cuestiones fundamentales, elementos nucleares en la teoría de la educación, en cuanto que describen ciertas leyes acerca de la enseñanza y el aprendizaje y prescriben o fundamentan métodos para alcanzar ciertos objetivos. En el capítulo 8 se presentan algunas de las teorías de enseñanza-aprendizaje que fundamentan la metodología andragógica de Knowles y que no se encuentran integradas en otros capítulos. Por último, en el capítulo 9 se desarrolla la tecnología andragógica de Knowles. La tecnología es entendida por el autor como un proceso orgánico en el sentido de que sus distintos elementos, contenidos, métodos, técnicas y medios de enseñanza, aprendizaje y evaluación emergen desde las necesidades, características y circunstancias cambiantes del alumno, la organización y la sociedad, del contexto educativo y de los recursos disponibles. En definitiva, Knowles es el hilo conductor de este trabajo que analiza su investigación y su experiencia como educador de adultos en el marco de una nueva estructura formal de la teoría de la educación. Con ello esperamos contribuir a una mejor comprensión, contextualización y actualización y desarrollo de la teoría de la educación de adultos y de la andragogía. Aquí hacemos una pausa y pasamos luego al capítulo primero: antecedentes y desarrollo histórico de la educación de adultos a la andragogía.